después quiero. En este caso no sé cómo se dieron las circunstancias, pero no se ha dado alrededor nuestro, y cuando digo alrededor nuestro, digo alrededor de los argentinos, casos semejantes, similares, parecidos, al caso que nos sorprendió el mendocino, que nos regaló tantas cosas, nos enseñó tantas cosas, nos descubrió tantas cosas, y que a la vez descubrimos en él toda una serie de valores que, si son valores, digamos, habituales en cada una de las particularidades en que se pueden dividir los hombres, en este caso se han dado todas en conjunto. El viento, digamos, las ha juntado y las ha encontrado. Leonardo, ¿cómo creciste y cómo lograste una personalidad como la tuya? Es decir, ¿cuál es la conjunción que se da en vos para lograr una personalidad? Yo pienso que la personalidad se va conformando a través de tu historia, de los hechos que te van sucediendo, y acorde con la sensibilidad y la receptibilidad que cada uno tiene. O sea, es como si yo te preguntara cómo conformaste tu personalidad. Yo creo que es tu historia, tu sensibilidad, tu respeto hacia la gente, ¿no es cierto? De alguna manera, en muchos aspectos, vos y yo nos parecemos, porque somos la gente. Nosotros no somos otra cosa que la gente. Ahora, ¿cómo crecí? Mira, Cacho, mi niñez, muchos cuando hablan de la niñez de Leonardo Fabio o de la adolescencia de Leonardo Fabio le dan un signo trágico o dramático, cosa que no fue de ninguna manera. Nosotros venimos de una familia muy humilde, nosotros somos de extracción muy humilde, pero mi niñez tal vez sea lo más bello de toda mi vida, lo que yo más rescato de toda mi vida. Porque éramos dueños de nuestro tiempo, andábamos desnudos por el río con mis amigos, salíamos a robar los caballos que a veces dejaba en un descuido la municipalidad y los montábamos y salíamos. No, recuerdos bellísimos. Y cuando en las noches a veces no viene el sueño y uno lo busca como un mendigo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno anda de gira, que vos necesitas dormir. Tal vez para no recordar a tu compañera que está lejos, tu niño, no extrañarlo. Yo recurro, en primer lugar, al niño que fui. Y recordándolo, recordando mis caminatas por el río, recordando a mis abuelos, yo logro el sueño y lo logro lindo. ¿Quiénes fueron los bien. abuelos? ¿Quiénes fueron los abuelos? Mi abuelo fue un ser humano excepcional. Se llamaba Don Ibrahim, le decíamos Don Ibrahim. Era toda ternura. Tenía una ternura increíble. Y tal vez yo cometí el gran pecado de haberlo traído a Buenos Aires a morir en un absurdo departamento de Callao y Posadas, lleno de sondas y de suero, con lo que intentábamos transgredir la muerte, ¿no? Porque él tendría que haber muerto allá en Mendoza, donde partíamos, donde él, mientras muchas veces barría el patio de tierra, y yo le recitaba bocetos así de poemas que yo garabateaba, ¿no? Muchos robados a Neruda. Sí, es así. Me daba fe, me daba ánimo. Era un ser humano excepcional. Mi abuela era más... ¿Tu abuela? Más serena, más, no tan tierna, pero era tal vez la mujer más inteligente de mi núcleo familiar. ¿Nacionalidad? Ella era española, había venido con la revolución. Ella tuvo que venir acá con tantos inmigrantes, ¿no es cierto? ¿Y el abuelo de Callao y Posada? No, el abuelo era de Mendoza,
era un indiazo que yo lo traje acá, Callao y Posada, no sé ni para qué, ¿no es cierto?, a pasar los últimos años de su vida. Pero un ser humano excepcional. Leonardo, hablas de tu infancia, hablas de tu adolescencia, que la han pintado de otro modo, que le han puesto otros colores que no son los que respetan en realidad la verdad que nos estás diciendo. Pero, ¿cómo comienza esta infinita variedad de calidades que reúne tu vida? Y esto quiero que no me tomen porque estoy frente a alguien que admiro y quiero entrañablemente, sino entiendo que es algo compartido y entiendo que el que no lo comparte lo respeto, como respeto siempre las actitudes opuestas a la de uno, pero entiendo que estamos muy cerca de la verdad todos. Mira, Cacho, yo creo que no estás diciendo nada que nadie tenga que perdonarnos, porque indudablemente nosotros estamos en el inventario familiar de la gente, son muchos años acompañando a la gente. Estamos involucrados con la gente desde nuestra adolescencia prácticamente. ¿Cómo se forma todo esto? Y tal vez porque yo soy un hombre limitado. Limitado. Limitado, sí, limitado en cuanto a... yo no tengo ni siquiera... Yo llegué hasta segundo grado de la primaria. Entonces, mi niñez, cuando yo me escapaba de casa, porque yo sabía que había otros mundos, era andar abriéndole la guantera a los coches. Recuerdo que también había en esa época el Chevrolet 51 que uno le robaba el relojito y lo vendía, ¿no es cierto? Entonces, pero llegó un límite en que me dije, o esto cambia o esto termina mal, ¿no es cierto? Porque vienen los castigos, el patronato de menores, hasta que finalmente yo incluso llego hasta el pabellón primero de Villa Devoto, con los documentos de un primo mío, se llamaba Rodolfo Benar, ¿cierto? Que se llama Rodolfo Benar. Entonces, cuando me di cuenta de todas esas circunstancias que me iba apretando, y me di cuenta que algo tenía, una salida le tenía que buscar. Y mi madre, que era la imagen que yo tengo de mi madre, es en permanente derrota frente a mí. No había cómo rescatarme, ¿no es cierto? Y otra imagen que tengo de mí es la de un chico que corre, o sea, siempre escapando, ya sea del patronato de menores, de los camiones de la alcaidía, ese tipo de vida que si bien en un momento me subyugó por la aventura que implicaba, ya me comenzó a angustiar y a preocupar. Entonces mi madre me propone, ella decía que yo tenía sensibilidad de artista, que yo hiciese lo que hiciese en la vida no era otra cosa que un artista. Y comencé a probar con ella. Yo me escondía detrás de una puerta, porque yo soy un hombre muy inseguro, muy tímido. Y le leía libretos que ella escribía, y que muchas veces mandaba a Radio El Mundo, y con lo cual a nosotros nos mantenía. Mi madre escribía. Donde nos conocimos. Exacto. Posteriormente venimos a Buenos Aires y ahí te conozco a vos. Y así comencé a trabajar en radioteatro, con mi madre. Luego nos vinimos a Buenos Aires, ella tenía una gran fe en mí. Elcira, mi tía Elcira, sí, una especie de palo santo que hay en la familia. Elcira Olivera Garcés. Elcira Olivera Garcés. Comienza a hacerme dar bolos en Radio El Mundo. Bolos son los personajes esos chiquititos que uno dice buenas tardes, muchas gracias. Bueno. Y ya con eso más o menos íbamos tirando. Después, por casualidad, un día va entrando Raúl Rossi, me ve y me dice, vos podés ser el protagonista de una obrita que estoy haciendo yo en televisión, todo el año es Navidad. Entonces me da un rol protagónico, de algo que yo conocía mucho, hacer un chico de la calle. Ahí, yo soy un hombre muy afortunado, Cacho. Muy afortunado. Es una irreverencia pedirle más a Dios. Porque vos fijate que yo llego a Buenos Aires, habré estado unos meses trabajando en Radio El Mundo, me conoce Raúl Rossi, me da el protagónico de esa obrita, que era bella por otra parte, que escribía Abel Santa Cruz. Me ve por televisión Salvador Salías, un representante de artistas muy querido y muy respetado. Queridísimo y respetado.
me cita y me presenta a Leopoldo Torre Nilsson, que es el hombre que a mí me forma, que es mi padre, que es mi hermano, que es el ser humano que yo más he amado en mi vida. ¿No es cierto? Ahí me conoce Leopoldo Torre Nilsson y me hace ser el protagonista del Secuestrador. Ahí conozco también a María Banner. Y nos enamoramos, ¿cierto? Mejor dicho, yo me enamoré. Y que con el tiempo vendría a ser mi mujer, mi primer mujer, de la cual tengo dos hermosos muchachos, Luis María y Leonardo. Y así sigue mi carrera. Un día vamos a Mar del Plata, entonces me juego, me tomo un par de whisky, me animo, yo que nunca tomo otra cosa que agua. Y le dije que me gustaba, esas cosas que uno suele decir. Y me da bola. Llegamos a Buenos Aires y empezamos a vivir juntos. Pero yo tenía mucho miedo porque a mí me decían el analfa. Porque yo decía, ay, Gestea, ¿no es cierto? Hacía ruido con la sopa. Era muy rata. Entonces un día, yo recuerdo que Emilio Alfaro me decía el analfa y yo lo oía. Yo sabía que le decía. Entonces digo, pues un día me la van a chorear. No puede ser, porque andaban todos dando vueltas. Y eran peligrosos. Y eran peligrosos. Entonces yo empecé a mitificar y a inventar que yo iba a ser director de cine, que mi sueño era dirigir cine. Yo digo, si yo le digo que voy a dirigir cine, esta se queda conmigo. Engancho, sí. Engancho, ¿no? Bueno, y con el cuento de director de cine las enganché a los dos, a Carola y Claudia y Carolina. Vamos a hablar porque está ahí estupenda. Sí. Entonces, comencé a levantarme muy temprano por la mañana y le decía que yo me iba a estudiar con Torre Nilsson. En las mañanas a estudiar montaje. Yo me levantaba como a las 7 de la mañana, así, que me iba al laboratorio. Y no, yo me iba a un bar por ahí, me ponía a leer el diario y cuando se hacían más o menos las 12 volvía a la pensión donde vivíamos. Hasta que un día yo vivía temblando de que se encontraba con Torre Nilsson. Entonces, le conté a Torre Nilsson, le digo, mira, si te llegas a encontrar con... Mire, porque en esa época no lo tuteaba. Le digo, mire, si llega a encontrar con Marilyn, usted dígale que yo todas las mañanas estoy con usted compaginando allá, ¿no? En Alex, porque yo estoy aprendiendo dirección. Y se empezó a reír. Le dije, ¿por qué no estudias dirección? ¿Por qué no dirigís en vez de mentir tanto? Y entonces dije, bueno, porque la mentira tiene un límite.